Buenos días, señores de ANEBRE, gracias por esta invitación. Le hablo en nombre de la Asociación de Abogados Laboralistas de Trabajadores de Colombia, de la cual soy el presidente a nivel nacional. Y bueno, me encanta compartir con ustedes estos puntos de vista jurídicos que espero lleguen al grano y sean parámetros de solución de este conflicto que se avecina por parte de ustedes con el Banco de la República. Bueno, conforme a lo que se me dijo, a la invitación, quiero hacer como que una pequeña introducción para ambientar la problemática y la discusión jurídica. Lo primero que debemos manifestar, me gusta estar de pie mejor. Lo primero es analizar que el Estado colombiano, obviamente dentro del marco de sus relaciones internacionales, está comprometido a respetar y a aplicar lo que ha firmado. Llama la atención siempre de que si un Estado es serio y firma o adquiere compromisos internacionales, tanto con la Organización Internacional del Trabajo como con el sistema, también con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la OEA, la lógica es que el Estado respete, aplique, cumpla lo que ha firmado. En eso consiste la seriedad de un Estado. Por eso a nivel constitucional se estableció que las relaciones del Estado colombiano están basadas en la soberanía que tiene, pero también comprometido con el respeto de los tratados y convenios internacionales. Obviamente bajo los principios del derecho internacional público, entre ellos el Pacta Sunt Servanda, es un principio que habla de la buena fe. Colombia entonces, como miembro de la comunidad internacional, aprobó los convenios de la OIT mediante ley, son leyes de la República, y no los aprobó porque había ese sentido humanitario, ese querer defender a los trabajadores o garantizar derechos, no. El famoso paro nacional del 77, 76, y cuando López Michelsen fue el que dio la batalla y hizo que el Congreso de la República aprobara los convenios famosos de la OIT, el convenio 87 y el 98. Existen 4 convenios internacionales sobre libertad sindical, que son el convenio 87, el 98 para los trabajadores particulares, el 151 y 154 para los empleados públicos. Entonces, bajo esos parámetros, digamos, esos convenios básicos, establecen la libertad sindical en el entendido de que la libertad sindical comprende 3 elementos o 3 derechos, que son la asociación sindical, el derecho a la negociación y contratación colectiva y el derecho de huelga. Mario de la Cueva, que fue un maestro mexicano, que fue el que estableció ese principio de la libertad sindical y lo describió de una manera bastante esquemática pero precisa a través de un triángulo equilátero, y dijo que la libertad sindical se puede presentar en un triángulo. Usted dijo, en el vértice superior del triángulo está la asociación, es decir, el sindicato. En uno de sus vértices está el derecho de huelga, es el derecho a presionar al patrono para que se siente a negociar con el sindicato, y en el otro vértice está el derecho de negociación y contratación colectiva. De tal manera que una asociación sindical, un sindicato como tal, jamás podrá ejercer o tener una libertad de acción como tal o desarrollar su programa si el Estado, el gobierno o cualquier medio de presión le limita el derecho a negociar colectivamente o a presionar para esa negociación. Esa presión es a través del derecho de huelga. El derecho de huelga es el único derecho en el mundo donde la norma supranacional autoriza a un trabajador para hacerle daño al empleador. La lógica en derecho en el mundo es que todo el que cause daño obviamente tiene que responder, tiene que indemnizar por el daño causado, menos en la huelga. En la huelga, la lógica de la huelga es que debe hacer daño para que funcione. Entonces en la huelga, como derecho fundamental, tiene que hacerle daño, está autorizado el trabajador para hacerle daño al patrón, porque solo así el patrón, recibiendo el daño, se sienta a negociar colectivamente. Y en cuanto a la negociación colectiva
para los trabajadores es el arma fundamental, como por decir algo. Es un derecho que le sirve al trabajador para que, obviamente, todos, de común acuerdo, organizados en el sindicato, puedan conseguir mejores condiciones de vida en términos generales, mejores condiciones, superar el mínimo legal. Los que gobiernan el Estado, generalmente, como ustedes han escuchado por las noticias diariamente, con la cuestión de la corrupción, obtienen beneficios, se enriquecen a través de la corrupción. Cada vez que los miembros que ustedes escuchan por allí que están pidiendo, etcétera, etcétera, y obtienen muchas cosas, los del gobierno, inclusive la empresa privada, generalmente lo hacen a través de la corrupción. En cambio, los trabajadores, la única forma lícita, obviamente, de obtener más de lo que la ley le da es a través del derecho a la negociación colectiva. Un solo trabajador puede presentar al patrón una petición de mejores condiciones, pero al minuto está votado, inmediatamente. Los conflictos colectivos de trabajo se presentan a través, generalmente cuando es colectivo como tal, a través del pliego de peticiones, y hay conflictos individuales de trabajo que se presentan a través de una petición, obviamente, de un trabajador. Pero si un solo trabajador le presenta al patrono una petición, un pliego de peticiones, está creando un conflicto individual de trabajo, pero al minuto está despedido. En cambio, los trabajadores organizados en sindicatos, cuando le presentan al patrón, sea Estado, sea un particular, el pliego de peticiones, automáticamente suscitan lo que se llama el conflicto colectivo de trabajo y adquieren el fuero circunstancial para mantenerse en el trabajo. Es decir, le crea una estabilidad laboral reforzada que le impide a los patronos despedirlos. Esos son uno de las 4 formas de estabilidad laboral reforzada que la Corte Constitucional ha establecido. Entonces, la negociación colectiva es la gran conquista de los trabajadores para superar el mínimo legal. Ahora bien, se ha Los abogados patronalistas, voy a empezar con esa posición. Los abogados de patronos y gran posiciones de los juzgados, digamos, posición de los jueces, magistrados, ex magistrados de alta corte, inclusive de los que ustedes mencionaron allí que van a buscar. Magistrados de alta corte, les he leído la posición de que los trabajadores que presenten pliego de peticiones sí pueden correr el riesgo de que en esa negociación o en el tribunal de arbitramiento, y se llega allá, se le puedan perder derechos. Eso, y tenemos a la vista la negociación que hizo Sintrelecol. Sintrelecol, recuerdo que en la década del 90, a principio, en el acuerdo marco sectorial, ganaron una cantidad, tuvieron conquistas, y luego, a través de una famosa negociación colectiva atípica de cada 2 años, iban perdiendo los derechos. Y hoy esa convención colectiva no sirve para nada. Perdieron derechos. El problema es, conforme a derecho en Colombia, eso puede ser lógico.
La posición nuestra es que no, y se la voy a explicar, pero sigo con la posición de la Corte Suprema y de jueces y de abogados patronalistas. Durante la negociación colectiva hay que tener en cuenta lo siguiente: los trabajadores primero son los únicos que pueden suscitar un conflicto colectivo de trabajo, no los patronos. Primera posición: solamente los trabajadores pueden presentar un pliego. El patrono no puede presentar pliego de peticiones. El patrono puede denunciar la convención colectiva, pero si la denuncia la convención y los trabajadores no presentan pliego, no hay conflicto colectivo de trabajo, no pasa nada. Entonces, la lógica es que los únicos que pueden suscitar, o sea, crear un conflicto colectivo de trabajo son los trabajadores con el pliego. Presentado el pliego, se inicia el conflicto colectivo, se adquiere el fuero circunstancial. Y en estricto derecho, es decir, siendo razonable con los principios de progresividad, prohibición de la regresividad, el principio de la favorabilidad y uno que se llama condición más beneficiosa, que es el último inciso del artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, conforme a ese razonamiento, digamos, ese análisis concatenado de esas normas, el conflicto colectivo única y exclusivamente debe basarse en ese pliego y no en otra situación, evento, denuncia, etcétera, etcétera. Por una sencilla razón. ¿Cuál es la razón? Que el pliego de peticiones busca crear derechos. El pliego de peticiones, ojo con eso, busca crear derechos. Por eso es que en la redacción de todo pliego de peticiones, los que lo redacten tienen que ponerse en el papel de un legislador, porque se va a crear derechos. Por eso la redacción del pliego es: la empresa pagará o reconocerá y pagará el auxilio o bonificación tal. La empresa reconocerá y pagará la bonificación esta, el derecho esta. O sea, es una redacción de una norma jurídica para crear derechos. Entonces, la Corte Suprema de Justicia ha reconocido, inclusive la estaba leyendo ayer, anteayer, una sentencia sobre tribunales de arbitramiento donde reconoce la lógica del pliego de petición es crear derecho. El conflicto colectivo lo que busca es crear derecho. ¿Y quiénes son los únicos? Les estoy hablando de manera elemental, por favor. ¿Quiénes son los únicos que tienen derechos laborales? Los trabajadores. Los empresarios no tienen derecho laboral. Ellos tienen derecho comercial, mercantil, pero no tienen derecho laboral. Fíjense el razonamiento que estoy llevando. Entonces, como los empresarios no gozan de derecho laboral alguno y el pliego de peticiones lo que busca es crear derecho, el derecho que se va a crear es un derecho laboral. Esa es la razón por la cual los patronos no crean conflicto colectivo de trabajo, no presentan pliego de peticiones, porque la petición es para crear derechos y ellos no tienen derecho laboral. Ahora bien, ¿y cuál es la razón de ser para que un patrono se siente a negociar? Pues obviamente el artículo 55 de la Constitución Política establece el derecho a la negociación colectiva, y como la negociación es entre dos, no solo los trabajadores, pues obviamente que de un lado van a estar los trabajadores, es decir, el sindicato, y del otro lado va a estar el patrón. Se preguntan: ¿y para qué le sirve a un patrón negociar si él no puede, por mandato constitucional, reducir, violarle o menoscabarle los derechos a los trabajadores? Eso se preguntó la Corte Constitucional en el año 1994, la pueden anotar, sentencia C-009 del 94. La Corte se hizo en esa época esa pregunta por una demanda que presentaron los trabajadores con Colpuerto. ¿Para qué le sirve a un patrón sentarse a negociar si la ley le ha dicho que no puede presentar pliego de peticiones? Si la Constitución, en el inciso final del artículo 53, dice que ni la ley, ojo con esta prohibición, ni la misma ley de la República, ni los trabajadores individualmente considerados a través de los contratos de trabajo, por muy sumisos que sean, ni los
acuerdos o convenios de trabajo, es decir, ni el sindicato mismo puede prestarse para que se menoscaben los derechos de los trabajadores. Es una prohibición constitucional. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar los derechos de los trabajadores. Entonces los empresarios se preguntaron, si nosotros no podemos disminuirles, ni eliminarles, ni modificar los derechos de los trabajadores, ¿para qué nosotros como empresarios, para qué nos sirve a nosotros la negociación colectiva si no podemos hacer nada? Si lo que me dice la Constitución y el artículo 26 del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de la Convención Americana, es que los trabajadores tienen derecho a la progresividad, principio de la progresividad, y hay otro derecho, otro principio que se llama prohibición de la regresividad. O sea, lo que ya se ha alcanzado no puede ser objeto de retroceso. Esa es una norma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es ley de la República, ley 319 del año 96, artículo 4, prohibición de la regresividad. Entonces la Corte Constitucional analizó el conflicto y dijo, la Corte dijo, es cierto, conforme al artículo 53, que los trabajadores no pueden ser objeto del menoscabo de sus derechos. Pero también es cierto, por otro lado, que los empresarios sí tienen derecho a la negociación. Entonces tenemos que armonizar esas normas. Entonces, ¿cómo la armonizó la Corte? Porque hay una aparente contradicción en las normas. De la Corte lo que dijo, la única forma de armonizar y sacarle efecto útil al derecho a la negociación colectiva, pero también al derecho de los trabajadores a que no tengan retroceso alguno, es que un derecho sindical, un derecho consagrado en la convención colectiva, sí puede, dijo la Corte, sí puede ser eliminado, sí puede ser modificado, sí puede ser como tal derogado, por decir algo, ¿no? Ese término no lo empleo, eliminado, modificado, extinguido de la convención, pero puso una condición, dijo, sí se puede hacer todo eso, pero solamente que en la nueva situación en que se ponga el trabajador, en términos reales y objetivos, obtengan un derecho igual o mejor del que se quitó. Ojo, y esa es una sentencia de constitucionalidad. Claro, le dijo al patrón, usted sí puede eliminar lo que está en la convención colectiva, quítelo, pero si lo quita tiene que reemplazarlo por uno igual o mejor del que se quitó. Y esa sentencia es de constitucionalidad, es decir, tiene efecto erga omnes, hizo tránsito a cosa juzgada constitucional. Es la sentencia C09 del 94. Esa sentencia creó derecho laboral. Esa sentencia como tal es obligatoria para todos los jueces y particulares. Sin embargo, la posición de la Corte Suprema de Justicia a lo largo desde la década del 60 hasta acá ha sido de que el conflicto colectivo tiene un marco de referencia. No solamente es el pliego de peticiones como tal, que en lógica de derecho ese sería el único, sino que dijo que también el conflicto colectivo hace parte de la denuncia del patrono. Y dijo además, no solamente eso hace marco del conflicto, sino también lo que se debata en la etapa de arreglo directo. Entonces, ¿qué sucede? Que un sindicato puede presentar 3 puntos nada más, como por decir un ejemplo, 3 puntos, 3 conquistas: derecho a la prima de frío, derecho a la prima de calor y derecho a la prima de extra navidad o supra navidad, lo que sea. Hay que ser creativo en eso. Entonces, y viene la empresa y dice, y yo denuncio los artículos o las cláusulas 20, 30 y 40 de la convención, o sea, para anularlas, para que se eliminen, y se sientan a negociar. Y en la negociación colectiva
dice el patrón, pero además quiero que quede en el acta que también quiero que toquemos el punto sobre la cláusula, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Y si el sindicato dice, bueno, y firmó el acta, según la jurisprudencia de la Corte Suprema, en el derecho, de los derechos de los trabajadores, es que el derecho de los trabajadores está cobijado por tres grandes principios. Por un principio que se llama protector, que de él nacen los demás. Principio protector. El principio protector está cobijado, está consagrado en el artículo 25 de la Constitución. Y la norma dice que el Estado, en este caso, pues todo el que representa un Estado, en la rama legislativa, ejecutiva, judicial, órganos de control. Bueno, la norma dice el Estado, el trabajo en todas sus modalidades goza de la especial protección del Estado. Es una norma fundamental. Repito, el trabajo en todas sus modalidades goza de la especial protección del Estado. ¿Qué significa entonces? Que el derecho de los trabajadores está cobijado por el principio protector. Es obligación proteger al trabajador. Cuando yo le digo a los jueces en las audiencias eso, mire, señor juez, usted es representante del Estado y usted está obligado a proteger al trabajador. Me dice, no, yo tengo que ser imparcial. Señor juez, claro que debe ser imparcial, pero la imparcialidad es en el debido proceso, para que respete las garantías procesales. Lo que le estoy diciendo yo, para que me entienda, es que el trabajo, conforme al mandato constitucional, goza de la especial protección. Y usted, representante del Estado, ¿cómo debe protegerlo? La forma de proteger al trabajador es aplicándole los principios mínimos fundamentales de derecho del trabajo, aplicar el sistema interamericano de derechos humanos y, sobre todo, aplicar las normas más favorables o la interpretación más favorable. Solamente así se puede proteger a un trabajador. Y la norma dice especial protección, no es cualquier protección. La norma dice que goza de la especial protección del Estado. Por eso es que ningún servidor del Estado colombiano ante el derecho de los trabajadores puede ser neutral. No. Ningún funcionario está llamado a ser neutral. Está obligado a proteger al trabajador y no confundir eso con la imparcialidad, que ese es otro fenómeno. Entonces, conforme a las normas constitucionales colombianas, le voy a citar tres nada más, que son el artículo 9, el artículo 53 y el artículo 93. El artículo 9 porque habla de las relaciones internacionales del Estado y el deber que tiene el Estado de, obviamente, aplicar los principios de derecho internacional en sus relaciones con los Estados y relaciones con organismos internacionales como la OIT, la OEA. El artículo 53, inciso final, que es el que he manifestado, que dice la ley, los contratos, los acuerdos de trabajo no pueden menoscabar los derechos de los trabajadores. Pero esa misma norma consagra el derecho a la favorabilidad. Y fíjese que el derecho a la favorabilidad en materia laboral como tal está bien decantado. En materia laboral el derecho a la favorabilidad se explica de tres formas: favorabilidad en la aplicación de la ley, favorabilidad en la interpretación del derecho o de las fuentes de derecho y favorabilidad en la condición más beneficiosa. Generalmente los jueces hablan de la favorabilidad, pero en la aplicación de la norma. Y se les olvida que la Constitución dice es favorabilidad en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho. ¿Y eso para qué sirve a un trabajador? El principio, la aplicación del principio de favorabilidad. Porque esa norma está relacionada con el artículo 93. Claro. Y el artículo, la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 26, Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 4. El artículo 93, obviamente, lo que dice la norma es que los tratados y convenios internacionales que reconocen derechos humanos prevalecen en el orden interno. ¿Qué significa entonces? Que si Colombia aprobó la Convención Americana y el Protocolo de San Salvador y la Convención de Viena, obviamente quiere decir que Colombia debe respetarlo, debe aplicarlo. Y esas normas que consagran en principio, así digamos para referencia del tema,
consagran el principio de la progresividad y el principio de la prohibición de la regresividad. Y la Convención de Viena, artículo 27, consagra lo que se llama el control de convencionalidad, bajo el entendido de que ninguna autoridad de un país que ha aprobado esa convención puede dejar de aplicar la norma internacional con el pretexto que tiene que aplicar la norma interna, así sea desfavorable. Es lo contrario, tiene el deber de aplicar la norma internacional y no la norma interna. Además de eso, la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha dicho que efectivamente todos los jueces, todas las autoridades se convierten en jueces internacionales porque están obligadas a aplicar las normas del sistema interamericano y la interpretación del sistema interamericano. Entonces, bajo ese contexto, en una negociación colectiva no puede nunca, y ahí está nuestra posición, no puede nunca perderse de vista de que, si bien es cierto que puede haber un amplio debate en la materia del conflicto colectivo, los trabajadores no pueden verse abocados a perder los derechos que ya tienen. Porque los derechos que ya tienen, por una parte, entraron como derecho adquirido al patrimonio de cada trabajador. Y hay una prohibición constitucional, que ninguna norma puede violar los derechos adquiridos. El derecho laboral es derecho adquirido. Cuando ustedes ya ganaron un derecho que está contemplado en una convención colectiva, eso que tienen allí ya es suyo, es de su patrimonio y no se lo pueden quitar en la negociación colectiva. Así haga parte del conflicto, así el Banco de la República los hubiese denunciado esa convención colectiva o algún artículo o una norma en especial de la convención. Esa norma está en su patrimonio y no puede ser desconocida. La Corte Constitucional dijo entonces una vez que los derechos consagrados en convenciones colectivas son derechos en sí mismos y no son mera expectativa. Así dijo la Corte. Son derechos en sí mismos, derechos adquiridos en sí mismos. ¿Y a qué hizo referencia la Corte? A los derechos que están consagrados en la convención colectiva y que se refieren a las pensiones. Porque empezó la discusión, ¿será que ese derecho pensional se pierde? Como existe ahora un sistema general de seguridad social en pensiones, ¿se pierde? No se pierde, no se pierde. Ese derecho a la negociación, a la pensión, fue un derecho que se adquirió por los trabajadores en virtud del fruto de la negociación colectiva, que es un derecho humano fundamental, no por la corrupción. Es un derecho que entró al patrimonio de los trabajadores. Entonces, por lo tanto, así exista un acto legislativo 1 de 2005 que dijo lo contrario, y así exista posiciones que digan que las convenciones pueden, la negociación colectiva puede desaparecer un derecho o los árbitros lo pueden eliminar, nosotros consideramos que no es cierto. Y por eso el sistema interamericano los protege. Y en ese sentido nosotros, pues, digamos, aplaudimos la posición del Tribunal Superior de Cali, donde ya ha dictado una cantidad de sentencias diciendo que el acto legislativo 1 de 2005 no ha eliminado las pensiones que estaban en convenciones colectivas. Ya hay varias sentencias con ponencia del magistrado Oliver Galé y del doctor Valencia, entre otros, y eso por lo menos es un parámetro que ya lo estamos llevando a otros tribunales del país, porque estamos llenando de demanda todos los tribunales para rescatar los derechos a las pensiones que han sido desconocidos. Bueno, entonces dejo en esto pues cualquier duda, y muchas gracias.